Actualizamos las noticias aquí en El Mundo Ahora de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos con los titulares de la jornada. En el frente del Líbano, Israel sigue bombardeando los alrededores de Beirut, mientras que el presidente del país de los Cedros, Joseph Aoun, hizo un llamado para unas negociaciones directas con el gobierno de Benjamin Netanyahu y cargó contra la milicia Hezbollah, que lanzó una nueva oleada de cohetes contra Israel. El precio del petróleo se disparó en más de un 25% este lunes, rozando los $119 por barril. La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz han provocado reuniones de emergencia de ministros de finanzas del G7 y altos responsables europeos. El presidente francés Emmanuel Macron visitó el portaaviones Charles de Gaulle, anunció una misión defensiva y que prepara una estrategia junto con sus aliados para escoltar navíos a su paso por el estrecho de Hormuz cuando las condiciones lo permitan. La ofensiva israelí en el Líbano no da respiro, mientras que la milicia Hezbollah lanzó cohetes al norte del territorio israelí. Precisamente esta organización fue criticada en las últimas horas por parte del presidente libanés Joseph Aoun, que los acusó de trabajar hacia el colapso de la nación por causa de Irán. El mandatario, sin embargo, también hizo un llamado a una negociación directa con Israel. Previamente, desde Beirut ampliamos lo más reciente en este país con nuestra corresponsal Etel Bonet. Esta mañana Israel ha dicho que iba a empezar a atacar lo que son las infraestructuras financieras de Hezbollah, que son Al-Qart, Al-Hassa, que son los bancos donde Hezbollah ha estado durante el último año, según Israel y Estados Unidos, recibiendo miles de millones de dólares pues, para seguir rearmándose. Y hoy ha habido pues, uno de los días aquí en la capital donde se han escuchado más explosiones. Han habido al menos 7 o 8 oleadas de ataques y la última ha sido hace prácticamente unos minutos. En este sentido, pues se está recrudeciendo, estamos hablando que se está atacando muy duramente la capital y también otras zonas del Líbano donde están estas sucursales, estos bancos de Hezbollah, y esto está también creando pues más tensiones a la población civil, porque estamos hablando que ahora mismo cualquier lugar puede ser objetivo de ataque. Infraestructuras civiles, edificios, bancos, y todo esto está creando pues una mayor presión sobre la población civil. Y estamos viendo pues cómo está toda la ciudad repleta de desplazados, ya que tampoco hay sitio suficiente para poder acogerlos, personas que están viniendo del sur, del este y de otras zonas del país, y esto pues está creando una situación también para la población libanesa, para la población de Beirut, pues que ya empieza a cansarse un poco de ver cómo esta situación pues se está desbordando también por parte de las autoridades. Y es que es el 10º día de la escalada en Medio Oriente. Este lunes son varios los puntos en Irán que Israel ha atacado en lo que define como una nueva oleada a gran escala. Son bombardeos en Isfahán, en el centro de la República Islámica, en el sur, y también en Teherán, al norte. Fueron golpes contra infraestructura del territorio, en la que es ya una segunda ronda de arremetidas este mismo lunes. De acuerdo con cifras oficiales, son 1.230 los fallecidos en Irán, que deja esta guerra, mientras que Israel contabiliza 11 personas que han perdido la vida. Y en las últimas horas se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto del nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo menor del fallecido Ali Khamenei, como nuevo líder supremo iraní. En declaraciones al New York Post, el magnate declaró que no está contento con esa elección. Veamos este perfil del nuevo ayatolá de la República Islámica. Mojtaba Khamenei es una figura misteriosa en la política de la teocracia iraní. Aunque es muy conocido por ser el segundo hijo de Ali Khamenei, nunca ha ocupado un cargo público y rara vez ha hablado frente a multitudes. Muchos iraníes jamás han escuchado su voz. Es interesante porque, por cierto, nunca ha ocupado un cargo oficial, por lo que podría ser que haya estado actuando entre bastidores. Podría considerarse una forma de continuidad hasta que puedan resolver la situación. Aunque su nombramiento
nombramiento ha sido bien recibido por los partidarios del régimen iraní, se enfrenta a una reacción tanto a nivel nacional como internacional. Jamenei es considerado por muchos como un clérigo de línea dura, con un doctorado en teología islámica y opuesto a la cooperación con Occidente, que además rechaza las restricciones al programa nuclear iraní. También se le considera la continuación de un régimen que ha matado a miles de manifestantes en los últimos meses. Jamenei no ha aparecido en público desde la muerte de sus padres y su esposa en los ataques estadounidenses e israelíes. Como líder supremo, ahora es uno de los principales objetivos de Estados Unidos e Israel. Israel se ha opuesto por completo a la elección del nuevo líder supremo, llegando incluso a bombardear un edificio en el que la asamblea de expertos iba a reunirse durante sus deliberaciones. Más noticias de Medio Oriente. Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, las agencias de noticias presentes en Irán observan un aumento del flujo en los pasos fronterizos entre el país persa y sus vecinos, en especial Turquía, Armenia e Irak. Aunque algunos afirman viajar de manera temporal, otros cruzan la frontera con sus pertenencias y no piensan en regresar hasta que se termine el conflicto. El informe lo tiene William Gasso. Con maletas, comida e incluso mascotas, los iraníes cruzan la frontera con Armenia. Algunos huyen de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, otros temen de que se profundice el conflicto y buscan un lugar seguro para seguir trabajando. No, mi plan es quedarme en Armenia porque trabajo por cuenta propia y colaboro con una empresa extranjera. Y como saben, en Irán se cortó el internet después de que estallara la guerra. En un balance provisional el 5 de marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados habló de 100.000 desplazados internos, pero no existen datos oficiales de los iraníes que huyeron del país desde el inicio de la guerra. Sin embargo, agencias de noticias observan un aumento del flujo por los pasos fronterizos con Armenia, Irak y Turquía. Aunque afirmaron no observar movimientos inhabituales en su frontera con Irán, las autoridades turcas indicaron haber preparado planes de contingencia por si el flujo aumenta. A diferencia de otros destinos, los iraníes no necesitan visa para cruzar a Turquía o Armenia, lo que hace que estos países sean opciones para los que quieran abandonar a Irán. Lo más difícil para muchas personas que quieren tramitar documentos oficiales como visados para países europeos es que no hay centros para realizar estos trámites. Y las fronteras están cerradas. Por eso muchos como nosotros optan por ir a Turquía o Armenia. Los planes de contingencia turcos incluyen la creación de una zona de amortiguación y campos de refugiados que tendrían una capacidad de hasta 90.000 personas, precisó el ministro turco de Interior. Y es que las repercusiones de ese conflicto se siguen sintiendo en todo Medio Oriente. El presidente de Turquía hizo un llamado de atención a Irán tras la segunda interceptación de un misil balístico por parte de la potencia chiita en su espacio aéreo. Previamente conectamos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, quien nos entregó más detalles. Pues Erdogan ha hablado en una rueda de prensa durante un iftar, la ruptura del ayuno por este Ramadán, y ha sido muy duro contra un Irán que ha lamentado el presidente turco que no escucha las advertencias sinceras, ha dicho Erdogan, que Turquía lleva haciéndole al país persa durante las últimas semanas, y busca provocar y atacar con ataques muy peligrosos, ha dicho Erdogan, en contra de Turquía, que no quiere verse involucrada en este conflicto. Es muy importante lo que iba a decir Erdogan, sobre todo porque la semana pasada, después de ese primer misil interceptado en contra de Turquía, Turquía llegó a asegurar, en palabras del propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que no contestaría ese primer misil, pero que si ocurrían más ataques en contra de Turquía, entonces Turquía sí que se vería obligada a responder a estos ataques. Pues bien, ese ataque ha llegado hoy y Erdogan ha reiterado su mensaje de una forma parecida a como lo hizo la semana pasada. Ha dicho hoy mismo Erdogan, hace unos minutos, que su prioridad principal ahora mismo es mantener a Turquía fuera del incendio que está ocurriendo muy cerca de Turquía, cerca en las fronteras del país. Recordemos que Turquía tiene una frontera de 500-600 kilómetros junto con Irán. Turquía sí descarta por el momento
momento, en principio, a pesar de que Erdogan no lo ha dicho directamente, evidentemente, responder a este segundo misil lanzado hoy en contra de su territorio. Y Turquía, de hecho, se posiciona así aún como el único país que intenta más o menos llegar a principios de acuerdo entre Teherán y Washington. Y decimos más o menos, sobre todo porque a cada misil que llega y es interceptado en una Turquía que está cada vez más en alerta máxima, la posición turca se convierte mucho más complicada. Y se ve obligada a Turquía a crear algún tipo de respuesta ante la opinión pública turca, que cada vez se verá más afectada, más nerviosa, de un conflicto que de por sí pone muy nerviosos a los turcos, no solo por los posibles ataques, sino también por la llegada de una posible ola de refugiados en los próximos días. En el plano económico, los precios del petróleo llegaron a treparse en más de un 25% este lunes, alcanzando sus niveles más altos desde mediados de 2022, cuando recién había estallado la guerra en Ucrania. En ese momento los precios saltaron dramáticamente y en junio alcanzaron un máximo histórico de poco más de $122 por barril, pero antes de la invasión estaban en 90. Este lunes casi tocan los $119. La diferencia esta vez es que el impacto es mucho mayor en menos tiempo, 30% respecto al 50%. Los principales productores de Oriente Medio están reduciendo el suministro porque no pueden enviar sus cargamentos de forma segura a través del estrecho de Hormuz a las refinerías de todo el mundo. Los ministros de finanzas del G7 reunidos de emergencia este lunes en Bruselas están analizando medidas a tomar. Liberar las reservas, como ocurrió en 2022, está entre las opciones. Y aunque no se prevé un déficit inmediato de suministro, la inflación sí amenaza con acelerarse. Las consecuencias de esta guerra las estamos sintiendo no solo en los mercados internacionales en términos de volatilidad, sino también en nuestros bolsillos, con la rapidez con la que los precios de la gasolina suben a diario. Básicamente, una semana después del inicio de la guerra en España, por ejemplo, los precios de la gasolina han subido entre 15 y 28 céntimos por litro en apenas 8 días. Hablamos ahora de la visita a Chipre del presidente francés Emmanuel Macron junto con su homólogo del territorio insular y el primer ministro griego. Los líderes arribaron a la isla del Mediterráneo en un intento por mostrar apoyo del bloque europeo tras el ataque de un dron de fabricación iraní que impactó la base militar británica de Akrotiri. El mandatario francés dijo que la seguridad de la isla es prioridad para su país e informó de una misión defensiva con 2 fragatas al Mar Rojo. Luego Macron visitó el portaaviones Charles de Gaulle, donde ratificó esa misión para mantener abierto el estratégico estrecho de Hormuz. El objetivo, una vez que estos conflictos se hayan calmado, sería poder escoltar petroleros y portacontenedores de forma completamente pacífica y reabrir la ruta del gas y el petróleo desde el estrecho de Hormuz para abastecer los mercados globales, así como las rutas de los portacontenedores para abastecer a muchos países de la región que actualmente sufren escasez de ciertos bienes o recursos. No creo que cambios profundos en el régimen o el sistema político puedan conseguirse solo a través de bombardeos. Sin embargo, si el objetivo final es neutralizar las capacidades balísticas o navales, eso es posible en unas semanas. Volvemos a hablar de Turquía, donde un tribunal turco dio inicio este lunes a la primera audiencia en el caso contra el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, encarcelado junto a figuras de la oposición por cargos de corrupción en procesos que han sido cuestionados por su poca transparencia. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Cientos de opositores, abogados, periodistas y simpatizantes se congregan en Estambul, donde este lunes abre el juicio contra el alcalde Ekrem İmamoğlu. De 55 años, es el principal sospechoso entre más de 400 acusados de corrupción y soborno en una campaña contra el principal partido de oposición. La detención se produjo pocos días antes de que İmamoğlu, considerado el único capaz de derrotar al presidente Erdogan en las urnas, fuera nombrado candidato para las presidenciales de 2028. Ekrem İmamoğlu es nuestro alcalde metropolitano, elegido 3 veces por los 16 millones de habitantes de Estambul, y es nuestro candidato presidencial. Si Ekrem İmamoğlu no hubiera anunciado su candidatura presidencial, hoy seguiría ocupando el cargo de alcalde metropolitano. Hoy, tras un golpe político y un juicio político, se encuentra recluido en prisión.
Considerados como juicios políticamente motivados, los procesos ensombrecen la escena antes de las elecciones del próximo año. Akin Gürlek, el fiscal general de Estambul, que dictó en marzo pasado la orden de arresto contra İmamoğlu, fue recientemente designado por Erdogan como nuevo ministro de Justicia, un nombramiento que desató una trifulca en el Parlamento con puñetazos y empujones entre legisladores del Partido Republicano y el gobernante AKP. El caso es político. Nuestros alcaldes están encarcelados porque el proceso es político. No creo que haya corrupción, ni quiero creerlo. Las autoridades también tomaron el control del principal canal de televisión opositor, supervisando emisiones y cerrando su canal de YouTube tras detener al director en el marco de una investigación por espionaje. Llegamos hacia el final de este informativo, pero los invito a que se queden aquí conectados en la pantalla de France 24.